Hermanos, como les decía, el título es ¿El ministerio de profeta está vigente hoy? Esa es una gran pregunta. Esa es una pregunta importante porque habla sobre un ministerio que sin lugar a dudas está consagrado en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como, entendemos también nosotros, en el Nuevo Testamento. Allí en 2 Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Cabe una primera pregunta, una pregunta inicial: ¿qué es un profeta? Es una pregunta fácil de responder. Profeta es alguien que profetiza, es una persona que tiene el don de la profecía. Entonces vamos a ver ahora qué significa profetizar. Y profetizar significa anunciar lo que va a ocurrir en el futuro. Profetizar significa anunciar lo que va a ocurrir en el futuro. Por supuesto, hay falsos profetas, falsas profecías, y hay verdaderos profetas y verdaderas profecías. Lo hubo durante todo el Antiguo Testamento y lo sigue habiendo hoy. Eso lo tenemos claro. El asunto entonces a resolver es: ¿pueden existir profetas en la actualidad según la Biblia? ¿O este ministerio cesó en algún momento? Y vamos a dividir las opiniones básicamente en tres. Aquellos que dicen que los profetas solo existieron en el Antiguo Testamento. Por otro lado, aquellos que sostienen que los profetas existieron hasta el tiempo de la iglesia primitiva, hasta que el canon del Nuevo Testamento fue concluido, y que por lo tanto a partir de ahí ya cesó ese ministerio porque no tenía una finalidad. Y tercera posición, quienes creen que siguen existiendo profetas hasta el presente. Vamos a ver cada uno sus fundamentos bíblicos y el análisis crítico al respecto. Y digo análisis crítico, ¿verdad? Porque a veces si uno utiliza la palabra crítica puede ser mal entendido. Pero para quienes conocemos el significado, creo que todos, de lo que significa esa palabra en idioma español, no debería preocuparnos. Pero vamos a utilizar la frase análisis crítico, así nadie se siente mal. Primera posición es que los profetas solo existieron en el Antiguo Testamento, siendo Juan el Bautista el último de ellos. Y ese es uno de los argumentos muy escuchados. Usted habla con alguien en la calle, habla con un vecino, habla con un compañero de trabajo, quien sea, y si él tiene algo de conocimiento de la Biblia, lo primero que le va a decir es: los profetas existieron, o eran, o profetizaron hasta Juan. Y sin duda, profetizaron hasta Juan. Yo no digo que no, la Biblia lo dice. Vamos a ver qué significa eso. Se basan entonces básicamente en dos escrituras, a saber, y de repente si Lucas nos puede poner, justamente San Lucas, capítulo 16, versículo 16. Este pasaje bíblico dice lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Estoy viendo si es la misma traducción por el tema de las conjugaciones de los verbos. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos
se esfuerzan por entrar en él. Otra traducción dice, sí, está bien. Entonces vean, la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿cierto? Esa frase es la que suelen usar y la cortan ahí. Vamos ahora a San Mateo 11:13, que dice lo siguiente. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Muy bien, pues puedes sacar por el momento. Al leer estos pasajes bíblicos, pudiéramos preguntarnos si en el tiempo de la iglesia primitiva, o sea, después de Juan, ya no habrían más profetas. Y por lo tanto, también, si en este tiempo ya no existen más profetas. De hecho, cuando hablamos de un profeta, justamente como decíamos, los que nos quieren contradecir van a citar alguna de estas dos escrituras, generalmente. Puede que mencionen alguna otra, pero básicamente son estas. Y lo hacen porque lo interpretan de esta manera. A ver, Lucas, pon de nuevo Lucas 16:16. Ellos lo interpretan más o menos así. Los profetas solo existieron hasta Juan. Esa es la interpretación que le dan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces ellos lo leen más o menos así. La ley también, pero los profetas, que es lo que estamos hablando, los profetas existieron hasta Juan. O los profetas, después de Juan, no existen más profetas. Ahora, ¿la Biblia dice eso? Vamos a ser sinceros, vamos a hacer un análisis objetivo. Hay diferentes métodos de interpretación de los textos. No voy a entrar en ello porque sería largo. Pero uno de ellos, el sentido literal, el método literal, el sentido común y obvio de las expresiones, el sentido el fundamento de la norma en sí, el método contextual, el método histórico, pero aquí vamos a centrarnos solamente en el literal, lo que dice la norma, solo por un momento. La ley y los profetas eran, ¿qué verbo es? Ser. No el tiempo, el verbo. Ser. ¿Sí? Es el verbo ser. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, algunos pueden decir, bueno, si eran hasta Juan, después de Juan, dejaron de ser. ¿Sí? Vamos a ver. Obviamente, y acá quiero hacer una aclaración, porque ¿de qué Juan está hablando aquí? De Juan el Bautista. Porque no hay no falta alguno que dice, no, ese Juan se refiere a Juan del Apocalipsis. Por lo tanto, entonces ahí se cubren todos los profetas que habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Para cubrirse y decir, no, sí es cierto, la Biblia en el Nuevo Testamento nos muestra, y vamos a ver varios profetas, pero aquí lo que está diciendo la Biblia es, cuando dice que eran hasta Juan, se está refiriendo al último libro de la Biblia, Juan del Apocalipsis. Ahora, eso es no leer la Biblia. La Biblia dice, vean, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Ahí el evangelista está hablando en presente. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y el evangelio fue escrito, el evangelio de Lucas, más o menos aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Él está diciendo, desde entonces, desde ese Juan, no se está hablando de un Juan del pasado, desde entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces, desde ese momento. Cuando yo digo desde entonces, por supuesto, puedo también estar hablando de un hecho futuro, pero aquí no, porque está diciendo desde entonces el reino de Dios es anunciado, no dice será anunciado, dice es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces,
Y Juan de Apocalipsis escribió, fue el escriba y escribió ese libro aproximadamente en el año 95 después de Cristo, o sea, 35 años después, más o menos, que Lucas. Así que no hay duda alguna de que aquí Lucas y también Mateo están hablando de Juan el Bautista, no hay duda. Entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan. Vamos a utilizar dos líneas de argumentación para demostrar lo que realmente está diciendo la Biblia aquí. En primer lugar, la ley y los profetas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que era hasta Juan? La ley y los profetas. La Biblia dice, ¿los profetas eran hasta Juan? No, no dice. Dice, la ley y los profetas. Entonces vamos a decir lo que la Biblia dice, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué significa la ley y los profetas? ¿Alguien sabe qué significa la ley y los profetas? Solo pregunto. Cuando nosotros sabemos que la Biblia no se contradice, principio básico de interpretación bíblica, es el principio de no contradicción, que me canso de repetirlo, pero ustedes no se cansan de oírlo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros nada de lo que vayamos a decir podemos contradecir Lucas 16:16, y Lucas 16:16 no contradice ningún otro pasaje bíblico tampoco, no puede, porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces tenemos que encontrar un análisis contextual, una interpretación contextual donde todos los pasajes bíblicos puedan coexistir armónicamente. Entonces, lo que pasa es que muchas personas no entienden justamente el significado de la expresión la ley y los profetas, que es ampliamente utilizada en las Escrituras. Ampliamente. Y se la usa como sinónimo de lo que nosotros hoy decimos, justamente las Escrituras. Ellos decían la ley y los profetas, es como cuando nosotros decimos las Escrituras. Se los voy a demostrar en un momento, con textos bíblicos. O sea, que era una expresión utilizada para hacer referencia a todo el Antiguo Testamento, que eran los únicos textos sagrados que los judíos tenían hasta ese momento. Acuérdense que estamos ubicados en el tiempo inmediatamente posterior a que Jesús murió y resucitó en la cruz, ¿cierto? Algunas decenas de años posterior apenas, cuando fue escrito este evangelio. Y ellos lo que usaban, ellos no tenían el canon, o sea, ellos no tenían todo lo que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ellos tenían rollos del evangelio de Lucas, por un lado, el evangelio de Juan, en fin, de Marcos. Tenían rollos, libros. No tenían una Biblia, no tenían siquiera todos los rollos juntos, se fueron escribiendo paulatinamente. Unos en el año 60, 48, 60, hasta el 90, aproximadamente. Entonces todo el Nuevo Testamento estaba formándose. Dios estaba haciendo esa obra. Lo que sí ellos tenían era, como dijimos, la ley y los profetas como un canon, como un conjunto de libros sagrados. Esto lo podemos ver, si Lucas nos ayuda, por ejemplo, Mateo 7:12. Vamos a leer Mateo 7:12, que dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. 44 dice lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cierto?
él mismo está hablando de la ley y dice cuál es esa ley. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Vamos a Hechos 13:15. Dice lo siguiente: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Luego de qué? Luego que leyeron la ley y los profetas. Luego que leyeron las escrituras. Luego que leyeron la palabra de Dios. ¿Cierto? Hechos 24:14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, que creyendo en todo el Antiguo Testamento, en todo lo que ellos tenían allí. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada, o sea, hablada por testigos. ¿Y quiénes eran esos testigos? Por la ley y por los profetas. Por si fuera poco, 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, esto ya aquí ya está está probando de que habían profetas en ese entonces. Estamos en 1 Juan ahora. Vamos a dejar eso solo por un momentito, lo voy a marcar acá para leerlo después, para no mezclarlo. Pero ese pasaje bíblico lo que nos prueba es de que allí mismo Juan está diciendo que habían profetas, pero detengámonos un momento ahí. Vimos entonces en un cúmulo de pasajes bíblicos, podríamos citar algunos más, pero con esto creo que es más que suficiente, lo que significa la expresión la ley y los profetas. La ley y los profetas significa entonces el Antiguo Testamento, significa el conjunto de libros del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían. Y lo que dice, bueno, vamos de nuevo a Mateo 16, a Lucas 16, perdón. Lo que dice allí la Biblia es que la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, cumplieron una finalidad hasta Juan. Si nosotros utilizamos o interpretamos el verbo ser y contrario sensu decimos, si eran hasta Juan, ya a partir de Juan dejaron de ser, estaríamos entrando en una terrible contradicción con todas las escrituras que hemos leído. Con las que hemos leído y con las que vamos a leer. Porque las que vamos a leer nos van a mostrar ahora muchos casos expresamente reconocidos como profetas en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que hemos leído y lo que vamos a leer. Básicamente, lo que vamos a leer. Entonces, vean esto. La ley y los profetas cumplieron una finalidad hasta Juan. Desde Juan comienza las buenas nuevas, el evangelio de gracia. Hasta Juan tenemos la ley de Moisés, como leímos, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, como libros proféticos, y también los libros históricos de Josué a Esther, sin dejar de mencionar los libros sapienciales, ¿cierto? Cantares, Eclesiastés, los Salmos. Entonces, todo eso era conocido como la ley y los profetas, y algunos decían también para los sapienciales las escrituras. Pero desde Juan empezará el anuncio del reino de los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él.
ahora todos se esfuerzan por entrar en él, porque dejó de ser un ministerio enfocado a una nación, como hasta entonces era, a la nación de Israel, y pasó a ser un evangelio predicado a todas las naciones. ¿Cierto? Entonces, Jesús también dejó claro en todas sus predicaciones que la ley y los profetas no dejaron de ser importantes, no dejaron de existir. No está bien, por ejemplo, andar con un nuevo, no digo que no puedan usarlo, pero vamos a decir así, para ser claro, es incompleto andar con el Nuevo Testamento apenas y decir, no, estamos en el tiempo de la gracia, solo leo el Nuevo Testamento. No. De hecho, me estoy adelantando un poquito, pero creo que hay unas 280 citas en el Nuevo Testamento respecto al Antiguo. O sea, convalidan el Antiguo Testamento como palabra también para este tiempo. Amén. Por eso debemos creerle a todas las Escrituras. Así que no dejó de ser importante. Hasta Juan se habló del Mesías que habría de venir. Desde ahí se empezó a hablar del Mesías que allí estaba con ellos, y luego que él partió se siguió hablando del Mesías que un día estuvo allí en carne y que ahora está en espíritu habitando en la iglesia. Hasta Juan se hablaba de algo que estaba por venir. A partir de entonces se empezó a hablar de alguien que ya había venido. En ningún lugar la Biblia dice que los profetas existirían solo hasta Juan o algo similar. La Biblia no dice eso, no dice que los profetas solo existieron hasta Juan, porque si dijera eso, estaría contradiciendo todo lo que vamos a leer a partir de este momento, que es la segunda línea de argumentación sobre este punto. La Biblia expresamente habla de profetas. Vamos a ver. De hecho, en Hechos 3:22 al 26, si Lucas nos ayuda rápido, Jesús mismo era el profeta prometido en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos hablaban de el profeta, no un profeta o los profetas, cuando hablaban de el profeta, se referían a quién? Al Mesías, ¿cierto? Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta. No dice profetas. Porque si dijera profetas estaría refiriéndose a los profetas, al cúmulo de profetas. Aquí se está hablando en singular, se está refiriendo a uno. Os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Así como los judíos tenían que oír la ley de Moisés, tenían que oír a Moisés, a partir de Jesucristo tendríamos que oírle a él, ¿cierto? Seguimos, siguiente versículo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De qué profeta está hablando? De Jesús. Seguimos. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Y seguimos, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el último versículo ahí dice, el 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, si los profetas existieran solo hasta Juan, corremos al riesgo de decir que Jesús no era el profeta prometido. En Hechos 13:1 habla también, porque alguien puede decir, no, pero Jesús era un caso aparte, no desconocemos. Bueno, vamos entonces a seguir mirando a ver si no habían profetas después de Juan. En Hechos 13:1 habla de que habían profetas y maestros. Dice la Biblia,
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y no solo dice que había, cita sus nombres. Cita sus nombres. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Habían profetas. En Hechos 11, 27 al 28, y lo dice más claramente todavía en el 21:10, habla de un profeta llamado Agabo, entre otros. En aquellos días, vean, en aquellos días unos profetas, o sea, eran varios, habla de una pluralidad. Los profetas eran solo hasta Juan. ¿Qué significa? En aquellos días hubo unos profetas, Juan aquí ya no existía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y el siguiente versículo dice, el número 28, y levantándose uno de ellos, también cita su nombre, llamado Agabo. Daba a entender por el Espíritu, también no cita su nombre solamente, cita la profecía. Por si hay alguna duda, dice que habían profetas, cita un ejemplo y cita la profecía. Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y no solo cita la profecía, cita que la profecía se cumplió. Así que no eran falsos profetas, eran profetas verdaderos. La Biblia, hermanos, es tan clara, es tan completa. No podemos agarrar un pasaje bíblico y dar la interpretación que se nos plazca, porque la misma Biblia dice, como leímos aquí en 2 Pedro, que ella no es de particular o de interpretación, privada. Las profecías no son de interpretación privada. No debo interpretarla como se me da la gana. Hechos 21:10. Solo para reforzar acá un poquito lo de Agabo. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Ven? Con dos testigos podemos probar el asunto. En Hechos 15:32 dice que Judas y Silas eran profetas. Hechos, para quienes están anotando, 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En Hechos 21:9 menciona a las 4 hijas de Felipe, las cuales eran profetisas. Si ustedes ven un versículo antes, está hablando de Felipe. Tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. En 1 Corintios 12:28 dice que Dios puso en la iglesia, entre otros, el oficio de profeta. Y me interesa que leamos ese pasaje bíblico. 1 Corintios 12:28. Vamos a ver si salen rápidos, si se cambian rápidos esos pasajes. Y aún nos puso Dios en la iglesia. A ver, ¿quién los puso? Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Primeramente, apóstoles. ¿Cierto? Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Y ahí sigue. Un poquito más adelante, también el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en esa primera carta, allí en el capítulo 14, en el versículo 29, se enseña sobre el orden del don de profecía. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto se refiere al don de profecía dentro de la congregación, ¿cierto? En un culto. No vamos a entrar en las diferencias entre
entre las formas de manifestarse de los dones de profecía, porque eso es otro tema y es largo, sería extendernos demasiado, y estoy tratando de ir rápido para concentrar en el menor tiempo posible. Entonces, el propio apóstol Pablo también profetizó en sus cartas. Así que todos estos pasajes refieren a personajes que estaban en acción mucho tiempo después de que Juan el Bautista saliera de escena. ¿Sí? De hecho, apóstoles y profetas fueron quienes pusieron el fundamento del cristianismo. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y profetas son parte del quíntuplo de Efesios, Efesios 4, versículo 11. Entonces, son parte de ese quíntuplo con lo cual Dios trabaja en la edificación del cuerpo de Cristo. No me voy a adelantar sobre eso. En Apocalipsis 11:10, el último libro de la Biblia, la gran profecía apocalíptica del final, nos habla del ministerio de dos profetas que aún están en el futuro y vendrán para el pueblo de Israel. Entonces, se ven quienes interpretan de que solo habían profetas hasta Juan en un gran problema. ¿Cómo? ¿Qué hacen con todos estos y algunos otros que no hemos leído pasajes bíblicos? Entonces, concluyendo sobre este punto, podemos decir que a partir de Juan, o mejor, no podemos decir, vamos por la negativa, no podemos decir que a partir de Juan no habría más profetas, pues no solo que eso no surge del tenor literal de la norma, sino que contradeciría todos los pasajes bíblicos que acabamos de leer. Tampoco podemos entender que la norma quiere decir que las profecías llegaban solamente hasta los días de Juan. O sea que las profecías todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento solo alcanzaban hasta Juan. Porque, vean que dice profetizaron hasta Juan. Porque evidentemente hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que están cumpliéndose ahora. Por citar solo un ejemplo, 1 Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, de la gracia del tiempo del Nuevo Testamento, de la gracia destinada a vosotros, está escrito por Pedro aproximadamente en el año 66 después de Cristo. Todos esos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, lo que significa allí Mateo 16:16 es que la ley, y en el caso de los profetas, concretamente, ellos estuvieron profetizando hasta que vino Juan. Luego, el ministerio de la gracia toma lugar, iniciando con el gran profeta prometido, el Señor Jesucristo, y continuando luego con los apóstoles y los profetas, porque vamos a ver que hay un cambio allí en cuanto a la función de ese ministerio, hay cierto cambio. Ustedes ven que en el Antiguo Testamento, ustedes ven los profetas, ustedes leen y son libros escritos por Jeremías, por Isaías, Malaquías. En el Nuevo Testamento usted no veo que haya un libro, excepto el Apocalipsis, escrito por un profeta, sino que son escritos por los apóstoles, ¿cierto? Las cartas apostólicas. Bien, entonces, ahora toma lugar la gracia sin sustituir completamente la ley y los profetas. Lo único que Jesús mismo dijo, no vengo a abrogar la ley, no, vengo a cumplirla. Jesús cumplió la ley. Amén.
Y no podía hacerlo de otra manera porque él estaba viviendo bajo la ley. Pero también él estaba haciendo una etapa de transición hacia la gracia. Y hubo puntos que dejaron de cumplirse recién, o que podían dejar de cumplirse válidamente recién a partir de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. La ley ritual no estaba mal hasta ese entonces, pero cuando el Cordero de Dios muere allí en la cruz, la ley ritual de los sacrificios debía cesar. Recién ahí. O sea que mientras Jesús caminaba y predicaba en las calles de Jerusalén, de Galilea, donde fuera, estaban bien los sacrificios. Pero a partir del momento que Él fue crucificado, a partir de ahí los sacrificios ya no correspondían. Ahora, ¿qué Dios cambió? Es que ellos tipificaban algo, ellos apuntaban a algo y apuntaban a Jesucristo. Luego, las leyes sanitarias, las leyes rituales, las sanitarias, las políticas, porque estaban pensadas para una nación y para un contexto geográfico específico. Pero cuando el ministerio se hace universal, entonces no tienen sentido leyes políticas, porque van a haber diferentes leyes políticas en cada una de las naciones. Leyes sanitarias, todo eso va a estar regulado en cada una de las naciones. Lo que interesa es la ley moral de Dios. Esa debe continuar. El no matarás continúa, el no cometerás adulterio continúa, todo eso continúa. Aun cuando en el Nuevo Testamento no haga mención a alguna de esas leyes, ellas continúan. Vamos a apurarnos un poco. Entonces, vamos ahora al último. Para aquellos entonces ya vimos que quienes dicen que la ley, que profetas solo existían hasta Juan, ya vimos que no tiene sustento bíblico. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que dicen que los profetas existieron solo hasta el tiempo de la iglesia primitiva? Y que concluido el canon bíblico del Nuevo Testamento, o sea, concluidos todos los libros del Nuevo Testamento, ya no eran más necesarios profetas. Ellos entonces no se enfrentan con todo este problema que se enfrentaba el otro grupo que acabamos de analizar, porque ellos reconocen como válidas todas estas citas. Ellos dicen, sí, es verdad, habían profetas, Judas y Silas eran profetas, las hijas de Felipe eran profetisas, Agabo era profeta, en fin, Cirene, Lucio de Cirene, todos ellos también eran profetas, pero todos ellos y algunos otros que existieron, cesaron con la iglesia primitiva. Años más, décadas más, décadas menos, pero en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Tiene sustento esa interpretación? De hecho, entre ellos está Calvino. ¿Cuántos han leído de repente, aquellos que les gusta leer libros de Calvino, verdad? A veces vemos en Facebook citas de Calvino. Está todo bien, fue un gran cristiano de su tiempo, pero también tuvo algunos errores doctrinales importantes, entre ellos Calvino consideraba que los oficios de apóstoles y profetas dejaron de ser necesarios luego de la iglesia primitiva. Incluso hasta llega a considerar también que los evangelistas dejaron de ser necesarios. Imagínense. Entonces, completado el canon bíblico, ya esos oficios no tendrían razón de ser, según ellos. El hermano Branham también habló sobre este punto, pero como yo prometí, no voy a hacer citas de párrafos del mensaje para que no me digan, estoy tratando de fundamentar el punto con el punto mismo. Esta doctrina es conocida como cesacionistas, que cesaron algunos de los ministerios, como el de apóstoles y el de profetas. Que hoy, en otras palabras, no hay apóstol, que hoy no hay profetas.
Vamos a ver. Gálatas 1:8. Quiero leer algo. Tenemos que tener siempre Gálatas 1:8, hermanos, como una norma que no puede ser vulnerada. ¿Quién es más rápido? Lucas es más rápido. Mas si aún nosotros, esto es el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, ya lo conocen de memoria, ¿cierto? Esta escritura. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, venía un profeta, traía una profecía o un conjunto de profecías en algún caso, en determinadas circunstancias el profeta se levantaba y daba un mensaje concreto y puntual y desaparecía aquel profeta. Usted no lo ve más en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. Otros no, otros se repiten, dan un mensaje hoy, luego de un tiempo dan otro mensaje. Es que tenemos que entender, hermanos, vamos a hacer un paréntesis acá. Tenemos que entender cómo era que se organizaba el sistema, permítame la palabra, eclesiástico en aquel tiempo, para usar una palabra que estamos más habituados hoy. Teníamos por un lado los levitas, o mejor, vamos a los sacerdotes. Teníamos a los sacerdotes, que eran levitas, pero no eran toda la tribu de Leví. Era parte de la tribu de Leví, de una familia, la familia de Aarón. Ustedes saben, la nación de Israel estaba compuesta por diferentes tribus, ¿sí? En cada una de esas tribus, y cada una de esas tribus estaba compuesta por familias. Entonces, en la tribu de Leví habían muchas familias, entre ellas la familia de Aarón, de la cual surgen o son instituidos los sacerdotes. Aarón fue el primer sumo sacerdote, después siguieron, cuando él partió, otros. Teníamos sumo sacerdote y sacerdotes. Por otro lado tenemos a los profetas, pero los profetas no eran tenidos en cuenta en forma conjunta con los sacerdotes en cuanto al ministerio. Los sacerdotes cumplían un ministerio continuo, todos los días. Ellos estaban ofreciendo sacrificios por el pueblo, por sí mismos. Ellos estaban predicando. Pero los profetas, Dios trataba con uno, aquel se levantaba, venía y traía la palabra al rey. Y se iba. Venía y traía una palabra de reprensión a una ciudad. Y se iba. Hacían trabajos puntuales y a veces repetitivos, por supuesto. Y cumplían una función importante, pero ni siquiera estaban entre los que eran sustentados económicamente por el sistema. El sistema, ¿se acuerdan? Eran 11 tribus, sosteniendo económicamente a una tribu, la tribu de los levitas. Los levitas vivían en diferentes ciudades de las otras 11 tribus. Y las ofrendas iban allí para los sacerdotes, y los diezmos iban allí para los levitas, y el diezmo de los diezmos iba allí para los sacerdotes, pero no se menciona ahí a los profetas. Entonces ven, ellos cumplían una función diferente a la que van a cumplir ahora en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener eso claro. Pero no voy a entrar en el punto de cuál es la función de cada uno de ellos, porque nos llevaría bastante tiempo. Solo quería que supiéramos eso. Que las funciones sean algo diferentes, lo debemos tener claro para no confundirnos. Como los profetas antes hacían esto y ahora no vemos en la Biblia ningún profeta escribiendo. Las funciones eran diferentes. Dicho eso, Gálatas 1:8 nos da una regla general, inquebrantable, imposible de quebrantar sin ser considerado maldito delante de Dios, un anatema, que es que no podemos predicar nada
que ya no esté aquí. Entonces, eso significa que ningún profeta viene a agregar algo a la Biblia. No puede. Le está prohibido. El profeta lo que viene es trayendo mensajes concretos. Y acá tenemos luego que diferenciar a un profeta de un mensajero. Pero vamos por parte. Por ejemplo, un profeta, si es en la congregación, un profeta puede venir el don de profecía sobre una persona y traer una advertencia concreta sobre una persona, sobre un grupo. Mañana va a pasar tal cosa, no estén ahí en tal lugar porque si estás ahí vas a estar en problemas. Bueno, es una advertencia concreta y al punto. También pueden haber profecías generales. Y aquí es donde mucha gente se confunde, ¿verdad? Porque hay tantos falsos profetas por ahí. Hoy nosotros vemos, miren, presenciamos simplemente, por poner un ejemplo, un show de uno de estos artistas cristianos. Y están cantando muy lindo y de repente yo profetizo tal cosa y ahí empieza. ¿Cierto? ¿Cuántos han visto? ¿Será realmente una profecía? Si es una profecía se va a cumplir. Ahora, yo profetizo que el fin del tiempo está cerca. Eso no es una profecía, eso ya está en la Biblia, hermano. Una profecía seria no es repetir Biblia apenas. Eso es enseñanza. Y hay grupos, como incluso en parte los mormones también tengo entendido que lo creen así. En parte, hay grupos que consideran que la profecía hoy es la enseñanza. Cuando estás enseñando, estás profetizando. No, enseñanza es una cosa. Profecía es otra. Profecía es adelantarse. ¿Cómo fue que leímos? Anunciar lo que va a ocurrir en el futuro. Y ese significado no cambió. No hay ningún lugar en la Biblia. Sí, yo sé que me pueden citar algún pasaje bíblico donde podría interpretarse que la profecía hoy tiene un límite que es exhortar, etcétera, etcétera. No podemos confundir. Profecía, eso forma parte, pero no podemos confundir. Profecía sigue siendo profecía. No podemos quitarle el sentido a la expresión. Es anticipar, es decir algo que no aconteció, es decir algo que aún está en el futuro. Pero vamos a avanzar. Entonces, cuando hablamos de profeta, y esto debe quedar claro para cualquiera que pueda querer criticar el asunto, cuando hablamos de profetas, bien claro, no estamos hablando de nadie que quiera agregarle cosas a la Biblia. No, porque eso es anatema. Un profeta lo que hace es mostrar algo, anunciar algo que va a acontecer, pero dentro de los parámetros bíblicos. Luego tenemos lo de un mensajero, pero vamos a Efesios 4:11. Vamos a terminar esa argumentación y pasamos a la otra en Efesios 4:11. La Biblia acá nos dice claramente, aquí está hablando Pablo, ¿a quién? A los Efesios, le está escribiendo, una carta a los Efesios. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo y dice así: y él mismo, y está hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean, primer punto, está clarísimo lo que dice Pablo, que Jesucristo constituyó, entre otros oficios, al de profetas, ¿cierto? Ahora la pregunta es, para ver si estamos dentro del límite de lo que estos creen. Esa institución hecha por Jesucristo tuvo un periodo de tiempo de funcionamiento en el cual sí funcionó, en la cual estuvo válido, vigente, mejor dicho, de vigencia, tuvo un periodo de vigencia hasta que el canon bíblico se finalizó, hasta que la iglesia se organizó,
tuvo? Esa es la pregunta a resolver. Si entendemos que la Biblia nos dice que los profetas, y también los apóstoles, pero los profetas, en lo que estamos ahora, tuvieron una vigencia temporal, entonces hoy no existen profetas. Si entendemos, por lo tanto, o no existen profetas verdaderos, ¿verdad? Si entendemos, por lo tanto, por el contrario, si entendemos que ese ministerio consagrado por el propio Señor Jesucristo no tuvo una vigencia temporal apenas, todo es temporal para empezar, ¿verdad? Hasta que el tiempo termine, pero quiero decir, circunscripta a un determinado periodo concreto de tiempo. A la iglesia primitiva, a los primeros siglos, en fin, hasta que el canon de la Biblia del Nuevo Testamento se completó. Si no está limitado a ese periodo, entonces tenemos profetas aún hoy. Vean, la misma Biblia lo responde. Vamos a leer todo el texto, porque ninguna lectura debe ser hecha, ningún pasaje bíblico debe ser leído simplemente una parte del versículo, solo un versículo, debemos leer el contexto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, bueno, todo lo que dice allí. A fin, versículo 12, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primer punto. Tenían una finalidad estos ministerios, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí otra finalidad, edificar el cuerpo. ¿El cuerpo de Cristo ya fue totalmente edificado? No, Él continúa siendo edificado hasta hoy. Bueno, entonces, eso significa que el quíntuplo de Efesios, en una primera lectura, el quíntuplo de Efesios tiene que seguir, y entre ellos los profetas, vigentes hoy para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vean el versículo 13, porque alguien me puede decir así, bueno, no, pero lo que pasa que ahí Pablo nos está hablando de todos, pero los profetas edificaron y los apóstoles pusieron la base de la edificación, y luego los evangelistas, los maestros y los pastores continuaron. Me pueden poner ese argumento, pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y bueno, y sigue. Entonces nos muestra que estos ministerios tienen una finalidad. E interpretar que apóstoles o profetas cumplieron con esta finalidad solo hasta cierto periodo de tiempo, poniendo las bases, es darle una interpretación que de la Biblia no surge. La Biblia no dice en ningún lugar, y esto sí, el hermano Branham lo menciona también, la Biblia no dice en ningún lugar que estos oficios cesaron. Si la Biblia no dice, ¿cómo voy a decir yo que el oficio de profeta cesó en algún tiempo? ¿En qué me baso? ¿Cuál es el fundamento? Si Gálatas 1:8 dice que nosotros no podemos predicar ningún evangelio diferente al que él predicó. Entonces, para concluir, quienes dicen que los profetas solo existieron hasta el tiempo de la iglesia primitiva, ellos no tienen una base bíblica para sustentar que este ministerio cesó en algún momento. No lo tienen. Como no lo tienen, se enfrentan a un problema, no solamente en cuanto a los profetas en sí, sino
justa y puntualmente sobre el profeta mensajero que habría de venir para este tiempo. Y aquí me voy a detener muy poco tiempo porque sería mucho contenido para una sola exposición. Pero es importante porque tenemos que cerrar el círculo. La Biblia nos muestra que en tiempos previos a su segunda venida, la segunda venida de Cristo, habría de venir un mensaje especial para acercar al cristianismo actual al evangelio original, predicado por Jesucristo y los apóstoles, justamente en aplicación de Gálatas 1:8. Tenemos que regresar a ese evangelio apostólico. Y esa función o ese cometido le fue asignado a un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de un profeta. Vamos a ver si la Biblia lo dice. Acompáñenme allí en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías dice: he aquí, yo os envío ¿a quién? El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, Dios no hace, dejen ahí el pasaje bíblico, Dios no pone un orden arbitrario. Cuando Dios establece un orden, ese orden tiene un significado. ¿Por acaso se puso usted a pensar por qué ese pasaje bíblico está colocado exactamente al final del Antiguo Testamento? Reitero, ¿se puso usted a analizar en algún momento que este pasaje bíblico está justamente al final del Antiguo Testamento? Malaquías fue escrito en el siglo V antes de Cristo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Está entre los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y él dijo, o sea, Dios dijo a través de él, una profecía: yo os envío. No es Malaquías el que está enviando, lógico, lo entendemos. Es Jesús, es Dios mismo. Estamos en el Antiguo Testamento, vamos para no generar confusiones. Jehová mismo lo dijo. Sabemos que Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pudiera parecer que aquí está hablando de Juan el Bautista. Y ahí es una gran confusión. Luego Jesús va y soluciona esa posible confusión. Lo vamos a leer ahora. Él envía a un profeta. Entonces es seguro que es un profeta. Y ese profeta es Elías. Ahora, ¿qué hará Dios? Resucitará a Elías y lo mandará, porque Elías ya estaba muerto. ¿Se acuerdan? Elías murió y ¿quién continuó el ministerio? Eliseo, con una doble porción de Elías sobre él. Eliseo ya en este tiempo también, para este tiempo que fue profetizado, ya no existía en la tierra. Entonces, ¿quién era ese profeta Elías? No está hablando de la persona Elías, está hablando del ministerio profético que estaba en Elías. Ese ministerio especial que tenía ciertas características, o lo que nosotros llamamos el espíritu de Elías. Nosotros no creemos que Dios saca el espíritu de uno y le pone en el otro, no. Significa unción, sinónimo de unción, o sinónimo, póngale, si lo prefiere, de ministerio, el mismo ministerio o similar ministerio, lógico, con una función diferente, cumpliendo ahora una finalidad diferente. Este profeta Elías
Entonces vendría antes del día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es ese día de Jehová grande y terrible? Está en el futuro aún, la gran tribulación. No hubo otro día de Jehová grande y terrible en la tierra. ¿O hubo? No lo hubo. Bueno, ese profeta vendrá antes. Alguien me puede decir, bueno, Juan Bautista vino antes, así que se cumple. Todo bien, tranquilo, vamos por paso. Entonces, ¿por qué no dijo antes de mi primera venida? O antes de que yo venga. No, dijo, enviaré el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bien. Él hará, pero este profeta Elías cumpliría dos funciones. Dos funciones. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Alguien pudiera leerlo así literalmente y pensar, bueno, eso significa que los padres y los hijos dejarán de pelearse entre sí, ¿verdad? Vuelve el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, todo amor. Bueno, eso sería desconocer la Biblia, porque justamente la Biblia dice que en este tiempo se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. O sea, dice exactamente lo contrario de eso. Así que esa, de plano, esa no es la interpretación. No sé si alguien se animaría a decir tal interpretación, pero vamos a poner todas las hipótesis. Acá está hablando de que habían padres y habían hijos. Y no puede estar hablando entonces de lo natural, tiene que ser una referencia espiritual. Tiene que ser padre espiritual e hijo espiritual. Entonces ahora nos toca desentrañar un enigma. ¿Cuáles son esos padres espirituales y cuáles son esos hijos espirituales? Bien. Y acá viene un tema. Tenemos que interpretarlo en contexto. Yo lo voy a hacer de una forma rápida. Aquí lo que la Biblia dice, lo que está diciendo Malaquías, lo que nos está hablando de Malaquías, es de una doble obra o del ministerio de Elías. En realidad, no está hablando de un solo personaje histórico, sino que está hablando de dos personajes históricos. Pero ¿y de dónde surge eso? Lo vamos a ver ahora después. Pero vamos por parte, porque la Biblia no siempre está todo en un mismo lugar. Si estuviera, estaría de repente bueno, ¿verdad? Para nosotros, más fácil, pero no. Vean que aquí hay dos ministerios. Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Una coma y después dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Son dos ministerios con dos objetivos diferentes. El primero significa convertir el corazón de los padres. Habla de los padres, está refiriendo a los padres de la ley. ¿A quién? A los hijos. ¿Y cuáles son los hijos? Los hijos de la dispensación de la gracia. Esto lo vamos a ver ahora ratificado por Lucas 1:17, pero un momento. Y después dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y ahí ya está hablando de un ministerio 2000 años en el futuro. En el futuro de aquellos tiempos, ¿verdad? Del primer Elías, de estos dos. Este convertiría el corazón de los padres, de nosotros los hijos, a los padres apostólicos. Vamos a ver. Porque vean que la obra de este Elías concluye antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que es una obra compuesta. Es una obra compuesta. Una parte es previa a la primera venida de Cristo y la otra es previa a la segunda venida de Cristo. Y este no es solo un profeta, vean, es un profeta porque la Biblia dice, o se vio el profeta Elías, no hay duda que es profeta, pero es también un mensajero. Ahora, hermano Jorge, ¿todo profeta es un mensajero? Sí, en cierto sentido, sí, porque trae un mensaje de parte de Dios. Pero es un profeta mensajero, lo decimos porque trae un mensaje general a todo el mundo. Vean, Lucas 1:17.
Yo no sé si Lucas me puede ayudar allí. Si no, tenemos acá. Acá está hablando, aquí es el pasaje bíblico que comienza allí, por ejemplo, podemos principiar en el versículo 13, donde el ángel le trae un mensaje a Zacarías. Su mujer Elizabeth no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, estoy leyendo el versículo 13, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así que, ¿cuál es ese Juan? Ese es Juan el Bautista. Nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, y sigue el pasaje bíblico y dice en el versículo 17 cuál sería la función de este Juan. Y recuerden que leímos recién en Malaquías que él enviaría el profeta Elías, y la primera función de ese profeta era convertir el corazón de los padres a los hijos. Y dice, e irá delante de él, delante de Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías. Acá está claro que no era que resucitaba Elías, iba con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones ¿de qué? De los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. No, no dice eso. Dios hace las cosas exactas. La finalidad de Juan el Bautista era convertir el corazón de los padres de la ley. Gracias. Es bueno predicar con asesores, ¿verdad? De la ley a los hijos de ahora la gracia. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese era Juan, porque lo dice la Biblia que era Juan. Era preparar para el Señor Jesucristo a un pueblo bien dispuesto, o sea, un grupo de judíos que lo recibieran, porque él era el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Entonces, el ministerio de Juan era: hey, gente, vengan a escuchar a este, porque este es el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Y él era un profeta. Él no hizo grandes milagros. No, la Biblia no registra nada de eso. Él cumplió una función. Esa función de ese profeta, un mensajero de parte de Dios. Y bueno, y después sigue el pasaje bíblico. Pero lo que quería mostrarle es que ahí únicamente el ministerio de Juan estaba limitado al convertir el corazones de los padres a los hijos. Por lo tanto, tendría que venir otro personaje con el mismo espíritu y poder de Elías para convertir el corazón de los hijos hacia los padres, o sea, cumplir la parte final de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y Jesús habla de él. Jesús habla de él. Vamos a leerlo. Mateo 17:11. La iglesia me va a soportar un poquito, pero no quiero pasar demasiado rápido, porque quiero que quede completa la idea. Yo voy a resumir con palabras para no leer todo el pasaje bíblico, pero ustedes pueden leerlo después. San Mateo, capítulo 17. Allí Jesús ya estaba hablando en la transfiguración, ¿verdad? Jesús ya estaba hablando del final de su ministerio y demás, que ya estaba llegando al final, que él sería crucificado, en fin. Ahí y en los capítulos anteriores. Ese es el contexto, vamos a decir así. Y él les dijo: no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Ven? Está hablando de su resurrección. Y los discípulos sabían que él era el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se pusieron a pensar. Y eso es bueno que nosotros pensemos cuando alguien nos dice algo de las Escrituras. Entonces se pusieron a meditar y le dijeron: pero Jesús, a ver,
explícanos, voy a parafrasear, explícanos algo. Los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero. O sea, que Elías venga primero antes que el Mesías. Y me imagino que los discípulos estaban también pensando en Malaquías. Los escribas nos han enseñado por años, diciendo que sí, el Mesías vendría. Y tú dices, Jesús, que eres el Mesías. Bueno, ¿por qué entonces no vino antes Elías? ¿Vieron? No se daban cuenta que Juan el Bautista era el Elías prometido. Ellos no lo habían captado. Entonces Jesús les responde a su pregunta. Pero antes de responder a su pregunta, vean que Jesús da dos respuestas. Antes de responder a su pregunta, Jesús marca claramente la delimitación entre los dos ministerios del profeta Elías prometido en Malaquías. Vamos a verlo. Respondiendo, Jesús les dijo: presten especial atención a las conjugaciones de los verbos. Las conjugaciones de los verbos son fundamentales. Yo no soy un experto en idioma español, mi español no es excelente, pero vamos a hacer el esfuerzo. A la verdad, Elías viene primero. Vamos a releer la pregunta de los discípulos. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? A la verdad, o sea, sí, eso es cierto. Están en lo correcto. A la verdad, Elías viene primero. Viene. Ahora sí, tiempo verbal. Tiempo verbal. ¿Cuál es el tiempo? Futuro, ¿verdad? Presente, pasado, presente y futuro. A la verdad, Elías viene primero. Si ven, en Marcos dice, vendrá, ¿verdad? Si no me equivoco, Marcos 9:12. A ver, Marcos, vamos rápido a Marcos 9:12. No saquen de ahí, yo solo le voy a leer. Marcos 9:12 dice, Elías, a la verdad, vendrá primero. O sea, bien claro, futuro. Y dice, y restaurará todas las cosas. Clarísimo, vendrá y restaurará. Futuro, Jesús, palabra de Jesús, como lo dice alguien, ¿verdad? Esa es palabra de Jesús. Nadie más dijo esto. No es que si fuera un apóstol también no se iba a equivocar porque son palabras ungidas, pero acá es, para que no existan dudas, es el mismo Jesucristo diciéndole a sus discípulos, en serio muchachos, es así, Elías vendrá primero y él hará una gran obra de restauración de todas las cosas. Y sigue, punto y aparte. Termina el versículo 11, vamos al 12. Mas os digo, en otras palabras, pero así como acabo de decirles esto, también quiero decirles esto otro, ahora respondiendo concretamente a vuestra pregunta. Mas os digo que Elías ya vino. Es como, ¿vendrá o ya vino? Jesús no está haciendo un juego de palabras. Él está hablando de los dos ministerios. Ahora les está respondiendo concretamente a la pregunta de los apóstoles. Pero Señor, ¿no era que Elías tenía que venir antes? Sí. Antes quiero aclararles algo, estimados. Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Pero ya les digo también que Elías ya vino. Otro personaje histórico. Ya vino. Y no le conocieron. Ni siquiera ustedes, porque si me están preguntando, señores discípulos, es porque no conocieron que este Elías ya vino. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea que el Hijo del Hombre moriría a manos de los mismos que mataron, del mismo pueblo que mató a Elías. Clarísimo, clarísimo. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron ahí que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Comprendieron todo el cuadro los discípulos? En parte.
comprendieron, sí, una mitad. Comprendieron la respuesta a su pregunta, pero se les pasó por alto, o al menos la Biblia aquí no registra, lo del Elías que vendrá y restaurará. Vean, 2 ministerios. Entonces, allí Jesús está respondiendo, no solo respondiendo a sus discípulos, sino probando ante sus discípulos que Él era el Mesías prometido. Porque si no hubiese un Elías antes, entonces Él no era el Mesías. Porque la Biblia decía que antes del Mesías tenía que haber un Elías. Y Jesús dijo claramente, es más, en esta Biblia el doctor Scofield habla y reconoce que ese ministerio de Elías estaba, cuando Jesús habló, en un futuro. Entonces, cuando dice que Elías viene primero, o vendrá, como lo dice en Marcos, primero y restaurará, Él no solo cumplirá una función profética, sino que Él será un mensajero, Él traerá un mensaje de restauración, así lo dice Jesús. Y si Jesús lo dijo, yo no soy quien para decir lo contrario, ni usted, ni nadie. Así que ese Elías prometido tenía que venir en algún momento previo a la segunda venida de Cristo. Porque Jesús, reitero, está hablando en futuro y no hubo ningún otro Elías que haya venido después. Alguien me puede decir, bueno, de repente ya vino en aquel tiempo. No hay. Es solo leer las Escrituras, no existe. Entonces, la finalidad de este Elías, la finalidad de este profeta es esa, es restaurar todo. ¿Todo qué es? Todo lo que el Evangelio ha perdido a través de las edades, traerlo de nuevo. Todas las doctrinas perdidas, todas las interpretaciones cerradas, sacarlas del camino. Porque un profeta, y aquí está el punto, en estos tiempos, él no agrega nada a la Biblia. Él lo que hace es revela, él muestra, él quita el velo. Por algo, el Apocalipsis estaba sellado, ¿verdad? Y velado para aquel tiempo. Y era necesario que viniera un mensajero de parte de Dios para quitar ese velo y para permitirnos entender las edades, los sellos, las semanas de Daniel y en fin, todo de lo que habla Apocalipsis. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, y no está hablando de los ángeles de las trompetas porque se habla de él allí en otro lugar, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, ¿cierto? Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se consumará como él lo anunció allá en el pasado a sus siervos los profetas. Amén, ¿verdad? Entonces restaurará todas las cosas. Aquí habla de el evangelio, el ministerio de Dios se consumará. O sea, que todo sea restaurado. Entonces, por eso nosotros creemos, y aquí no me voy a detener más porque ya se sobreentiende, que el tercer punto, o la tercera corriente de pensamiento de que los profetas siguen existiendo hasta el presente, ya queda demostrado en base a todo lo que hemos expuesto. Amén. Muy bien, que Dios pueda iluminar a cada uno de aquellos que de repente piensan diferente, y quiero aclarar que nosotros somos respetuosos de quien piensa diferente. El cristianismo es eso, se basa en el respeto. Cuando usted lee, escucha, oye a alguien descalificando desrespetuosamente, ese no es un cristiano, o al menos no tiene los frutos de un cristiano. El cristiano respeta, argumenta, sostiene su posición, aun si está equivocada, pero con respeto al que piensa diferente. Es Satanás el que impone. El cristianismo, Cristo invita, presenta, propone, para que el otro acepte, reciba o no. Satanás es el único que impone ideas.
¿Cierto? Que Dios nos continúe bendiciendo.